Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naam de Siria bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta, diciendo: Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor. Eliseo contestó: Vive Dios, a quien sirvo, no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: Entonces que a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos, ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada, por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
Hoy podemos comprobar una vez más cómo nuestra actitud de fe puede remover el corazón de Jesucristo. El hecho es que unos leprosos, venciendo la reprobación social que sufrían los que tenían la lepra, y con una buena dosis de audacia, se acercan a Jesús y podríamos decir entre comillas, le obligan con su confiada petición: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. La respuesta es inmediata y fulminante: id y presentaos a los sacerdotes. Él, que es el Señor, muestra su poder, ya que mientras iban, quedaron limpios. Esto nos muestra que la medida de los milagros de Cristo es justamente la medida de nuestra fe y confianza en Dios. ¿Qué hemos de hacer nosotros, pobres criaturas, ante Dios, sino confiar en Él, pero con una fe operativa que nos mueve a obedecer las indicaciones de Dios? Basta un mínimo de sentido común para entender que nada es demasiado difícil de creer, tocando a aquel que para quien nada es demasiado difícil de hacer. Si no vemos más milagros, es porque obligamos poco al Señor con nuestra falta de confianza y de obediencia a su voluntad. Como dijo San Juan Crisóstomo, un poco de fe puede mucho. Y como coronación de la confianza en Dios, llega el desbordamiento de la alegría y del agradecimiento. En efecto, uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose, rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Pero qué lástima, de 10 beneficiarios de aquel gran milagro, solo regresó uno. Qué ingratos somos cuando olvidamos con tanta facilidad que todo nos viene de Dios y que a Él todo lo debemos. Hagamos el propósito de obligarle, mostrándonos confiados en Dios y agradecidos a Él.